conocido entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos. Gloria a Dios. Donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas. Dios me le bendiga a todos los que están por ahí en sintonía. Desde aquí, desde nuestra oficina. Y si ve un perro por ahí, ese es el secretario de aquí, don Apolo. Parece que le gusta salir en cámara. Un labrador, gloria al nombre del Señor. Así que en breve continuamos o comenzamos con este tema. Así que usted comparte este video. Mi saludo y respeto a los pastores, ministros de Dios, mis hermanos que están por ahí siempre compartiendo con nosotros cada vez que nosotros podamos por aquí, ¿verdad? Así que un abrazo para todos. Gloria al nombre de Jesucristo. Esperando que esto se oiga por ahí. Gloria a Dios. Bueno. Gloria al nombre de Cristo. Así que el Señor me le bendiga a todos los que están por ahí. Me llegó ayer muchos mensajes acerca de un video, lo cual lo voy a poner por aquí para beneficio de todos, para que sepa y contextualizar lo que estamos hablando acerca de el suicidio, ¿verdad? Y es el video referente, me lo enviaron muchas personas ayer, referente al video de la emisora cristiana de Puerto Rico, Nueva Vida 97.7, el reto de los teólogos, ¿verdad? Este segmento está a cargo de la pastora Marlene Arroyo. Así que vamos a ponerle ese video, luego vamos a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a escuchar bien la pregunta que se formula, ¿verdad? La pregunta que se formula, yo creo que uno de los errores fue desviarse de la centralidad de la pregunta, rodearla y no una claridad, ¿verdad? Una respuesta contundente realmente a lo que la Biblia habla acerca del suicidio y la salvación, ¿verdad? La pregunta que se plantea es si una persona cristiana que comete suicidio al último instante se arrepiente, puede alcanzar la salvación, ¿verdad? Esa es la pregunta que se formula, pero para ser justo vamos a escuchar, creo que la pregunta, la discusión dura algunos, ¿verdad? Del centro de lo que queremos hablar. Dura algunos 2 minutos, ¿verdad? Así que tenga paciencia, estoy esperando que más gente se una, ¿verdad? Y estamos reaccionando al video de Nueva Vida 97.7 del segmento de reto de los teólogos, referente a una pregunta que se hizo acerca del suicidio. Así que para beneficio de todos, ¿verdad? Queremos ser bíblicos, justos, ¿verdad? Y centrarnos simplemente en la pregunta que se hace. Así que vamos a escucharla. Tengo esto que supone que vaya aquí, pero esto tiene un microfonito. Lo voy a poner por aquí al lado de la bocina, a ver si se escucha. Si no se escucha, me lo dicen, por favor, porque quiero que usted escuche esto a continuación. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está a la expectativa del reto de los teólogos. Eso es, qué bueno. Esta mañanita generosamente se escucha. Le cedí mi turno a una de las oyentes de la emisora. Sí. Porque este segmento tiene como fin el poder sembrar bases sólidas en ese sector de los oyentes de la emisora que son nuevos creyentes o que están en ruta hacia entregar su vida a Cristo. De esa manera veo el segmento, aunque cantidad de gente madura en Cristo y que sabe un montón, lo escucho
escucha y le gusta plantear preguntas también. Yo decidí a esas personas que le encanta el segmento cederle mi oportunidad esta mañana. Marlene, ¿cuál fue la que escogiste? Claro que sí. Dice, ¿qué pasa cuando una persona se quita la vida y si en ese momento, llevando a cabo ese acto, se arrepiente? En ese último suspiro, por decir, ¿qué pasa con esa alma? ¿Por qué habla de la persona que atente contra su vida se perderá? Gracias anticipadas por su atención prestada. Bendecido día. Oye, como si hubiese escuchado el segmento de Nelson Torres. Mira, yo quedé impresionada. De manera ya de días anteriores. Exactamente. Esta pregunta, de todas las preguntas que me envían, ¿verdad? Esta pregunta la escogí anoche, al azar. Vamos a responder y me comuniqué con la hermana preciosa y le dije, mañana vamos a responder tu pregunta. Cuando venía de camino, escucho al doctor Nelson Torres hablar sobre el suicidio y obviamente no me queda duda alguna de que es el Espíritu Santo el que desea enviar un mensaje contundente a través de Nueva Vida. Pues voy a comenzar respondiendo la pregunta de la siguiente manera. Como pastora, hace 22 años, he ido a muchísimos funerales, pero 2 de ellos es imposible olvidarme porque uno era un niño. El niño estaba jugando en el patio, estaba jugando con una soga en un árbol. El niño jugaba a que se ahorcaba sin la supervisión de nadie. Wow. De repente, cuando el niño se da cuenta que está en serios problemas, intenta salvarse él mismo, grita, no le da tiempo a mamá de salvarlo y murió ahorcado. Wow. Recuerdo que un ministro decide no ir a oficiar el servicio porque dijo que era suicidio y que esa alma no estaba en la presencia del Señor. Así que me contactaron, gracias al Dios Todopoderoso, y allí estuve presente. Segundo caso, un militar que tocaba guitarra, que adoraba al Dios Todopoderoso en los cultos oficiados por el capellán, pero sufría de depresión severa, grave. Ese día tuvo problemas con los medicamentos, algo ocurrió, se desesperó, tomó su arma, comenzó a disparar a sus compañeros y terminó disparándose a sí mismo y fue un suicidio. Tampoco era mi hijo espiritual, pero allí estuve presente. ¿Por qué comienzo narrando estas 2 experiencias? Por lo siguiente. Es un hecho lamentable, muy lamentable, que algunos cristianos hayan cometido suicidio, pero es una realidad que hay muchísimos cristianos que han cometido suicidio. Es una realidad. Ahora, sumado a la tragedia, también está la falsa enseñanza de que toda persona que se suicida se va al infierno, que automáticamente es enviada al infierno. Y esta pregunta me da el espacio para yo traer esta corrección, porque muchísimas personas creen que un cristiano que se suicida pierde la salvación, pero las Sagradas Escrituras en ningún momento apoyan esta enseñanza. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y antes de decirte lo que dice la palabra del Señor, permíteme decirte que una salvación tan grande, un sacrificio tan inmenso como el que hizo el Dios Todopoderoso por nosotros, no se aleja de nuestra vida con un soplido, no se aleja de nuestra vida por un error que hayamos cometido. No te estamos dando permiso para pecar ni para cometer errores, pero escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia en Juan 3:16, que desde ese mismo instante en que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos la seguridad de vida eterna. Así que según la Biblia, y más allá de toda duda, los cristianos tienen que saber que tienen la vida eterna. Lea la asignación 1 de Juan 5:13. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. ¿Sabes lo que dice Romanos 8:38 y 39? Que ninguna cosa creada puede separar a un creyente del amor Gloria de Dios. a Dios. Y aún uno que comete suicidio es una cosa creada. Por lo tanto, ni siquiera un suicidio puede separar a un creyente del amor de Dios. Yo sé que estoy rompiendo con unos paradigmas en esta hora. Yo sé que estoy rompiendo con unas tradiciones, cosas que se han dicho. Pero tenemos que ir a la palabra del Señor. Y hoy con esta respuesta quiero darle paz, tranquilidad, aliento a tantas personas que sufren creyendo que un familiar suyo se perdió
porque se suicidó en un momento de desesperación. La Biblia dice que Jesús murió por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Y si un verdadero cristiano, en un momento de desesperación, en un momento de ataque espiritual, porque hay ataques espirituales, o en un momento de debilidad, se suicida, aún ese pecado está cubierto por la poderosa sangre de Jesucristo. Según la Biblia, el suicidio no es lo que determina si una persona va al cielo o no. Mire, si una persona que no es creyente, una persona que no recibió a Jesús como su único Señor y Salvador, se suicida, lo único que ha hecho es acelerar su entrada al infierno. Sin embargo, no va al infierno porque se suicidó, va al infierno por rechazar la salvación a través de Jesucristo. Lea Juan 3:18. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Sin embargo, algo más para culminar mi respuesta. También debemos señalar lo siguiente, que realmente nadie sabe lo que está ocurriendo en el corazón, en la mente de una persona. En el momento de la crisis, a menos que la persona hable, o en el momento en que se está muriendo. Mire, ¿cuántas veces hemos visto conversiones en el lecho de muerte? ¿Cuántas personas han aceptado a Jesús genuinamente como su Señor y Salvador antes de morir? Así que sí es posible que una persona en el acto de suicidio, antes de morirse, en ese último minuto, el Dios Todopoderoso tenga misericordia de él o de ella, porque clamó por misericordia. Dejémosle ese juicio al Padre Eterno. No podemos guiarnos por lo que parece. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo, y se lo dijo un profeta, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Por lo tanto, el suicidio en la vida de un creyente simplemente es evidencia de algo. Evidencia de que un creyente sí puede luchar con el dolor, sí puede luchar con la desesperación y que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Lea Juan 8:44. Claro está, el suicidio sí es un pecado grave contra Dios. De acuerdo a la Biblia, el suicidio es como un auto-homicidio y está mal. Y siempre está mal, porque los cristianos estamos llamados a vivir nuestras vidas para Dios. Y la decisión del día y la hora en que vamos a morir le corresponde únicamente al Dios Todopoderoso. Pero que Dios nos conceda la gracia y la perspectiva del salmista a cada uno de los que en esta preciosa mañana pudiera estar enfrentando pruebas o un momento de dolor. Dice el Salmo 43:5 y termino. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de explicar. La única nota que hago es que ningún oyente lo tome como un consentimiento o autorización para que lo hagas. He visto gente que en lo íntimo me dice, Juan Carlos, yo pienso igual, lo mismo que acabas de definir, pero no se puede decir porque alguien lo puede tomar por incentivo. La verdad hay que decirla. Claro. Y esta es la verdad bíblica, ¿verdad? El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia Contra el Espíritu Santo. La Biblia lo deja clarito. Exacto. Así que esto no es un incentivo para que nadie haga nada. ¿Por qué? Porque la Gloria a Biblia Dios. dice que Bueno, Dios preparó para ti buenas obras seguimos. antes de la fundación del mundo. Vamos a ver si se escucha bien. Yo sé que hace un poquito de viento, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicar este asunto. Hace un poquito de viento. Le pido disculpas por eso, pero gloria a Dios. Emocional, busca ayuda. ¿Verdad? La pregunta, ¿verdad?, que surge de este video, la pregunta es clara. La pregunta es si una persona que cometió suicidio, si en el último instante se arrepiente, si hay salvación para su vida. Esa es la pregunta. Yo creo que al desarrollar la contestación hubo mucha ambigüedad. Número uno. Segundo, se distorsionan varios conceptos. Se distorsiona el concepto de la misericordia, se distorsiona el concepto de la salvación, se distorsiona el concepto de ser cristiano, ¿verdad? Y del amor y de la misericordia, de la gracia.
se distorsiona el concepto del pecado también. O sea, la contestación básicamente es que si una persona ha cometido suicidio y está viva y en el último instante pide perdón y se arrepiente de sus hechos, si hay salvación. Hace poco escuché un testimonio de una persona que decidió tirarse del puente, creo que se llama el Golden Gate, allá en San Francisco, California. Y él quedó vivo ante esa experiencia, no sé cuántos miles o cientos de pies sea. Dice que cuando estaba cayendo se arrepintió y Dios tuvo misericordia, le dio vida a esa persona. Y él cuenta o narra esa experiencia. Yo creo que si una persona comete cualquier tipo de pecado, a menos que no sea la blasfemia del Espíritu Santo, es perdonado, pero tiene que estar viva para arrepentirse. Ese es el problema. Y vamos a definir lo que es ser cristiano, ¿verdad? O lo que es el concepto de salvación bíblico. Muy importante. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabe que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Y este es el concepto de la gracia manifiesta. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros cuando aplicamos ese texto bíblico de que todas las cosas son hechas nuevas, muchas veces simplemente lo aplicamos al contexto de que tu pasado va a ser borrado. Pero Pablo lo que está diciendo es que tu vieja naturaleza que te mantenía ligado al pecado va a morir para que entonces viva. Dice que todas son hechas nuevas, hay un nuevo nacimiento. Ese texto bíblico habla de la regeneración, ¿verdad? Que por medio de la justificación, como dice Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo he dicho en muchos videos, esa declaración de justicia sobre aquel que recibe a Cristo mediante la fe, al Padre se le imputa a ese creyente, a esa persona que tiene fe en Jesucristo, se le imputa una justificación por los méritos de Jesucristo. Y esa imputación delante del Padre, que te están justificando delante de Cristo, se procede a algo. ¿Por qué? Porque es imposible que el que sea declarado justo siga haciendo obra de injusticia. Por tanto, la justificación produce también una regeneración, una posición nueva y un estado de santificación. Eso es lo que produce la salvación en el hombre. Y claro que la Biblia la salvación es por fe en Jesucristo y es por gracia en Jesucristo. Pero por eso es que Pablo está advirtiendo en Romanos capítulo 6 que la gracia no es licencia para pecar. ¿Ve? Ahora, cuando entendemos ese punto muy importante, nosotros vamos a 1 de Juan capítulo 3, verso 5. Y dice, y para esto, y sabemos que para que Él apareció, haciendo referencia de Cristo, 1 de Juan capítulo 3, verso 5. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que en Él permanece, ahí donde está la clave, todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo el que peca no le ha visto y no le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justo es justo como Él es justo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? El principio que te expliqué antes de tocar este versículo de Romanos capítulo 5. El principio de la justificación produce vida justa. Por eso Juan está diciendo, hijito, nadie te engañe. El que es justicia es justo. Nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca del principio, y para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso la Biblia lo dice.
Y yo estoy seguro que usted va a decir el texto que dice también ahí en Primera de Juan, creo que el capítulo 2, ¿verdad? Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, así mismo nos engañamos, pero hace una referencia acerca de la vieja conducta, del viejo hombre. Pero cuando venimos a Cristo, esa justificación, esa gracia, ese lavamiento de la sangre de Cristo que nos hace acepto delante del Padre. Y usted tiene que entender, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Pablo expresa una expresión paulina que dice que es en Cristo, ¿verdad? Y ahí en ese video se citó Romanos capítulo 8, ¿verdad? Pero se citó incompleto. Romanos 8, 37 al 39. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, faltó citar esto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está hablando de que el amor que está en Cristo, es una expresión paulina que se repite 130 veces en sus escritos, ¿verdad? Porque Pablo lo que está diciendo es que Dios me ve a través de Cristo. Y por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si vamos a un capítulo 7 de Romanos, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará? Pero doy gracias a Jesucristo. Y en Romanos capítulo 8 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Los que están en Cristo. Y por eso que la Biblia dice aquí ese texto, en esa respuesta se citó mal. ¿Por qué? Porque el amor, ¿verdad?, que es en Cristo, no es el amor fuera de Cristo. Si yo estoy en Cristo, hay un amor que ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo presente. Ahora, ¿qué es estar en Cristo? Porque aquí vamos para la fe salvadora. Se habló también de lo que es creer. La Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, pero ¿qué es creer? ¿Qué es tener fe en él? Es sencillo. Mire, muchos escritores, muchos estudiosos de la Biblia expresan un concepto que se llama el es, pero todavía no es. O sea, estoy salvo, pero todavía no he alcanzado la salvación. Eso también lo expresa con lo que se expresa referente al reino de Dios. Usted ve a Cristo hablando y a Juan anunciando, ya que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos. Pero Cristo dice, pero ven acá, Mateo capítulo 24, si alguno te dice que el reino está aquí, está allá, no vaya. O sea, porque uno es el reino espiritual y otro es el reino literal. O sea, por la fe estamos salvos. El ya es, pero todavía no. Gracias, Brian. El ya es, pero todavía no. Por eso que la salvación es un hecho, que yo soy salvo, pero todavía no soy salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es un concepto también escatológico. Por eso es que yo soy redimido por la sangre de Cristo. Pero la Biblia hace referencia al día de la redención. ¿Por qué? Porque ese es el día de la redención. Ese es el día que llegué, ese es el día que vencí. Mientras estoy aquí, soy salvo por la fe. Mientras yo me mantenga en un continuo creer. Pastor, pruébeme por la Biblia. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Por eso la Biblia te dice, te leí Primera de Juan capítulo 3, que el que permanece en él no peca. Y es lo que dice Juan. Cristo dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré. Todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra. Te está diciendo que es un hecho real. Ustedes están limpios por las palabras, ¿verdad? Limpios por las palabras. Ahora, verso 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí, si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. ¿Ve? ¿Cuál es la clave? La permanencia, el estar ligado en Cristo, el estar revestido de Cristo. ¿Ve? Y esta es la verdadera definición del cristianismo. Aquel que permanece en Cristo es cristiano. Yo sé que el concepto del cristianismo se ha aguado, especialmente por tanta influencia del mundo que se ha metido en toda la iglesia.
Y ese concepto de mundo se ha torcido, el concepto de misericordia se ha torcido, porque la gracia no es licencia para pecar, la misericordia tampoco es una licencia para pecar, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos del suicidio, por ejemplo, si nosotros vamos a la historia del suicidio, aleluya, encontramos que en los tiempos de la antigua Roma, la antigua Grecia, el suicidio era algo visto como algo honorario o como algo de honor, ¿verdad? También para el 1635 al 1648, el suicidio se definía como un autoasesinato o automatarse. Cuando nosotros hablamos de suicidio, estamos hablando de un autoasesinato, de un automatarnos, ¿ve? Y por eso que Agustín de Hipona, en el año 356, Agustín Hipona vivió del año 354 al 430 después de Cristo, fue un oponente a este autosuicidio, ¿verdad? Apelando al sexto mandamiento que prohíbe el asesinato. Ahora bien, te leí en Primera de Juan, capítulo 3, que el que practica el pecado es del diablo. Usted me va a decir, no, pastor, que todos pecamos. Sí, todos pecamos. Los creyentes y no creyentes pecamos. Ahora, existe una diferencia. Porque el texto dice bien claramente que el que practica el pecado. ¿Qué significa? Una persona que está en una continua práctica del pecado, continua, no puede dejarlo. Y esa práctica continua pare más pecado. Ahora, el creyente falla porque la Biblia dice, Juan, que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted es un ser imperfecto, que estamos siendo perfeccionados a través de Cristo y a través de nuestra dependencia de estar ligado a Cristo. Ahora, somos humanos, fallamos, hablamos lo que no tenemos que decir, oímos lo que no tenemos que oír y fallamos, pero esa falla y ese pecado es lo que nosotros no podemos transportar al Antiguo Testamento y buscar un ejemplo de eso. El ejemplo era que en el Antiguo Testamento había pecado de hiero, que era un pecado no premeditado, era un pecado por fallo, y sí la ley ofrecía ofrendas para expiación por esos pecados que se cometían por errores. Pero el pecado premeditado, planificado, la ley establecida que era un pecado donde debería de morir el pecador. Por eso la Biblia dice que está establecido, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, como dice Juan, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, cuando una persona se suicida, tiene que haber una planificación. Cuando hay suicidio hay una planificación, hay una premeditación, ¿verdad?, ante ese acontecimiento, ¿verdad? En la mayoría de los casos hay una premeditación, hay una planificación, y que eso califica ese pecado en la mayoría de los casos como una práctica del pecado o como un pecado voluntario, porque Hebreos dice, y hay una exhortación para los que pecan voluntariamente pisoteando la sangre de Cristo, ¿verdad? Que no es cualquier acción, es pasarle por encima la gracia de Dios, es rechazar la gracia de Dios, es ignorar la advertencia del Espíritu Santo. Entonces, hay un profundo error, porque si yo apelo a esto, a una guerra espiritual que fallé, pues algo pasó en mi vida, que yo no estaba permaneciendo en Cristo, yo no estaba ligado a Cristo, mi cristianismo no era lo suficientemente fuerte, porque la Biblia dice que tú no das carga, Dios no da carga que tú no puedas llevar, Dios no es injusto, aquí el poder no es del diablo ni de los demonios, el poder es de Dios. Y muchas veces a mí me sorprende la respuesta de muchas personas que son de alguna manera tan positivistas en sus mensajes y que en algún momento del lado quieren acomodar su respuesta engrandeciendo el poder del enemigo por encima del poder de la gracia. Lo que es la gracia de Dios realmente no es licencia para pegar, es la influencia del corazón, es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, que se refleja un estilo de vida. Claro que hay creyentes que se descuidan, claro que hay creyentes que le abren la brecha, que le abren los oídos al diablo, y Satanás, que el Señor lo reprenda, va ganando territorio en un territorio que ya no que depende de Dios, es un territorio que usted le abrió brecha al diablo. Y que como el diablo aprovecha y capitaliza cada oportunidad, entonces, aleluya, ya no es, entonces es responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque el que se aleja de Dios somos nosotros.
¿Qué significa permanecer? Permanecer es residir, permanecer es morar en la presencia de Dios. Por eso que el creyente se le tiene que exhortar a una continua búsqueda de Dios. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, hermano. Entonces, yo no creo en ese cristianismo casual, en ese cristianismo que yo creo que soy cristiano porque escucho música cristiana, en ese cristianismo que yo me considero cristiano porque voy los domingos a la iglesia. Eso no es cristianismo. Cristianismo es estar en Cristo, ligado a Cristo, que los frutos de Cristo se reflejen en mi vida. Ahora, ¿el cristiano está exento de sufrimiento? No, porque si vamos a los ejemplos bíblicos, ¿qué clase de prueba pasó Job? Perdió la finanza, perdió sus hijos un día, se enfermó. ¿Y a Job le dio ganas de suicidarse? No. A Job dijo: Jehová Dios quitó, Jehová Dios sea el nombre de Jehová bendito. Lo que pasa es que el evangelio que se predica hoy no prepara a la gente para los desafíos que estamos enfrentando en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque predicamos un evangelio tan positivista que creemos que no vamos a pasar lo que Job pasó. Y dicho sea de paso, si nosotros contextualizamos la vida de Job, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job ni siquiera tenía el Pentateuco, Job ni siquiera tenía el Salmo 91, el Salmo 23, pero tenía algo que tú y yo carecemos muchas veces, se llama relación con el Señor. La Biblia dice que el hombre era perfecto, justo, separado del mal, y dice la Biblia que el hombre sacrificaba aún por sus hijos, por si acaso habían pecado. El problema del suicidio es cuando nos alejamos de Dios. Cuando queremos pelear la batalla nosotros por nuestra propia fuerza. Porque el evangelio de Dios es poder para salvación. Yo no creo en ese evangelio que hace más grande al diablo, que ese diablo es todopoderoso, que tiene capacidad de matar e inducir a los creyentes al suicidio. No. Si un creyente llamado creyente se suicidó, fue porque hubo un descuido. Vamos a llamar las cosas como son. Hubo un descuido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque quizás alguien no fue responsable en la advertencia del mensaje. ¿Ve? Entonces Job le dio ganas de matarse. A Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, recibiendo la visión del Apocalipsis, ¿le dio ganas de matarse? No. A Pablo, cuando estaba preso, ¿le dio ganas de matarse? No. Pues es el evangelio, el ejemplo del evangelio es el evangelio bíblico. Y dicho eso de paso, recuerde algo, hermano, que somos ministros del nuevo pacto. Deje de estar descontextualizando experiencia del Antiguo Testamento para traerla acá para justificar el pecado. No. Ahora sí, todo pecado que se trae arrepentimiento delante de Dios, Dios lo perdona. Dios perdona cuando nos arrepentimos. Pero hay que hacer una advertencia, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Si le abres una brecha, te destruye. Si le abres una puerta, te destruye tu familia, tu casa, a ti. Te arranca, hermano, te destruye por los cuatro. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere la destrucción. Y en estos últimos tiempos se está asegurando el enemigo de capitalizar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner, por ejemplo, el asunto de la pandemia. Cristianos volviendo atrás. Antes de la pandemia gritaban que le querían arrancar la cabeza al diablo y pisarle la cabeza a Goliat. Llegó la pandemia, se turbaron. ¿Por qué? Porque no le hemos predicado un evangelio completo de retos, de desafíos, de sufrimiento. Que para los creyentes de la primera época, el primer siglo, el segundo siglo, la causa del sufrimiento por la causa de Cristo era un privilegio. ¿Qué significa paciencia? Paciencia significa que es un fruto del Espíritu, que es la capacidad de aguantar presión. Claro que vienen desafíos, claro que vienen momentos de tristeza, de angustia, pero llegar al extremo de atentar con nuestra vida ya tiene que haber un proceso más profundo, donde el enemigo ganó ventaja en un área de pensamiento que cauteriza la conciencia de esa persona. Porque si hay algo que hace el enemigo es cauterizar las conciencias y atar la voluntad de él a la voluntad de él. O sea, si somos salvos es porque estamos ligados a Cristo. Si hacemos los deseos de vuestro padre el diablo es porque estamos ligados al diablo. ¿Ve? De que si Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia de aquellos que claman por misericordia. Es como cuando usted, para finalizar, no quiero hacer este video muy largo. Es como cuando la gente a usted le predica
y le dice, no, es que yo me voy a arrepentir, yo no me convierto porque yo estoy esperando cuando yo me muera, me voy a arrepentirme y me voy para el reino de los cielos. Yo le dije a uno, bueno, ¿será que Dios es ciego? ¿Será que Dios no está viendo que tú pretendes hacer una pequeña trampita para llegar al cielo? O sea, tú me estás diciendo a mí que tú prefieres vivir una vida en desenfreno toda tu vida y que a lo último vas a hacer una trampita porque tú te vas a arrepentir. Pero ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no simplemente reconocer. El arrepentimiento genuino es dolor por haber cometido el pecado. Amén. El arrepentimiento genuino es un dolor por haber pecado y posteriormente un repudio total por tu antigua vida, a lo que tú bebías, y tú no quieres ninguna relación con ese antiguo tú. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente una confesión verbal que sale de la boca para afuera, pero que no está conectada con el corazón. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y nos pesa el haber pecado delante de Dios. Y ese pesar produce que usted no vuelva, ¿verdad?, a ese pecado. Y posteriormente produce un repudio total por usted vivir en esa vida pasada. Usted no quiere ningún tipo de relación, o sea, usted no odia, o sea, usted odia el pecado, usted le causa náusea al pecado. Usted no quiere ningún tipo de relación con ese pecado porque se dolió en su corazón, y Dios, claro que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, quiero que entienda que sí, el evangelio es poder de Dios, que sí hay solución para que Dios te dé poder y autoridad, ¿verdad? Yo sirviéndole a Dios, ¿verdad? Yo nunca toco mis testimonios casi, yo predico la palabra, pero sí yo le puedo hablar. Yo soy nacido creo en el evangelio, pero hubo un momento que la depresión quiso tocar mi corazón, mi vida, ¿verdad? Sí, quizás por cierta brecha que le había un pasado cuando era joven, y se quiso apoderar, pero yo luché en oración, en ayuno, y vencí, hermano. Y usted puede salir de esa depresión, usted puede salir de esa angustia, usted puede salir de esos sentimientos y esas voces que le gritan que se quite la vida, que atente contra su vida. La gente niega, hermano, que existe un mundo espiritual. Como en estos días veía las noticias y el caso que ha estremecido Puerto Rico, la gente dice, no, pero es que la culpa no es siempre del diablo. Pues mire, ese mundo espiritual que es invisible se hace claramente visible por la manifestación de la maldad hecha por medio de los hombres, porque los hombres son los que le prestan sus miembros a la iniquidad para que se manifieste esas tinieblas, ese mundo de tinieblas, hermano. Hay gente que le prestan sus oídos, sus lenguas, gente que le prestan sus manos para matar, y eso es una obra directa de parte de las tinieblas, que ese mundo invisible que muchos dudan que existe, que es real, se hace claramente visible por medio de esas cosas hechas que dejan aún el inconverso atónito y que no tienen explicación, porque la explicación está en la Biblia. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero solamente Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Que Dios nos ayude a permanecer. Yo no me salvo por cuántos años llevo en la iglesia. Llevo 20 y tantos años predicando, 20 y tantos años pastoreando. Yo no me voy a salvar por esos años. Ni siquiera me voy a salvar por la Biblia que sé, por los estudios que... Nada. Lo único que me va a hacer que yo me salve es mi dependencia diaria del Señor. Mi dependencia diaria en la presencia de Dios, clamando para que Dios tenga misericordia. Dependiendo no de mi propia fuerza, sino de Él. Los títulos no salvan. Lo que salva es permanecer. Lo que salva es que diariamente usted se levante de la cama, se niegue usted mismo, que crucifique a sus deseos y sus pasiones, porque los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones.
se niegue a sí mismo, tome la cruz y comienza a marchar a Jesucristo. Y para la salvación, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, la salvación es un hecho, pero es un hecho continuo en mi vida. Continuamente tengo que negarme a mí mismo, continuamente tengo que tomar la cruz y decidir seguir a Cristo y cargar esa cruz, no con mi propia fuerza, sino con la fuerza que viene de arriba. Por eso es que todo creyente debemos la clave es permanecer, residir, moral, dependencia del Cristo de la gloria. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Estamos en tiempos finales. Tengo otro video, ¿verdad?, que había hecho acerca del suicidio, ¿verdad? Y ese está más ligado con el calvinismo. Está por ahí por YouTube. Entonces, Dios me le bendiga a todos. Un abrazo. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Y siempre orando los unos por los otros. Tiempos decisivos, tiempos de retos, de desafíos. Y que Dios nos ayude a perseverar hasta el final. Así que un abrazo para todos. Perseverante en el Señor.